Sí, arranquemos. Bien, a ver, la primera cuestión. La idea de hoy es trabajar hasta las 21 en punto la cuestión de poder comprender el tema de la comunicación humana y centrarnos en la dimensión de la comunicación humana. ¿Se acuerdan que en el modelo que nos hemos situado nosotros, nosotras, era en el modelo psicosocial que nos proporcionaba tres dimensiones o tres elementos para mirar la comunicación humana, lo que era la subjetividad, la situación común y la significación? Y lo que les explicaba es que nosotros no vamos a trabajar sobre la subjetividad de los actores o de las actoras que trabajan en el campo organizacional, porque no es competencia nuestra. Tampoco vamos a operar sobre la significación, porque no venimos nosotros a adoctrinar ni a imponer una significación, sino que el espacio de actuación nuestro es específicamente de la situación común, donde podemos supuestamente incorporar algunas modificaciones o algunas transformaciones como para mejorar nuestros procesos de comunicación. Entonces, hoy vamos a trabajar específicamente en la situación común. Cómo la trabajan desde Mari Picard, con qué autores y desde los diferentes modelos que nos proponen. Y por otro lado, dentro de la situación común, que es básicamente el contexto, como lo hemos visto en la bibliografía desde los modelos lingüísticos, vamos a tratar de identificar los conflictos que emergen justamente en ese contexto o en esa situación común, pero vamos a aportar una lectura distinta, la vamos a tratar de comprender y vamos a hacer una lectura de lo que son las micropolíticas que ahí se producen, porque vamos a entender toda organización no como una organización racional, lineal, predictiva, sino como una organización política donde confluyen tensiones, conflictos, negociaciones, coaliciones, etcétera, etcétera. Y antes de comenzar, y como un poco para orientarlos en lo que es la lectura, para, no te vayas, 2 segundos. Sí. Espérenme un segundito, ¿no? Listo. Bueno, sigamos. Perdón la interrupción. ¿A dónde quedaba aquí? Bien. Entonces, como les venía diciendo, nos vamos a centrar nosotros en la situación común, porque es justamente el ámbito o la dimensión en la cual uno puede operar, en la cual puede trabajar. Pero antes de eso, lo que les quería decir es más o menos cómo ubicarlos en la bibliografía, en el material bibliográfico que ustedes van a tener que leer. María ya ha subido todo el material correspondiente a la unidad 2. Lo que les quiero clarificar es que nosotros lo que hemos venido trabajando en las primeras clases tiene que ver con los aportes teóricos, primero y principal, de Mari Picard, que hace una presentación, una conceptualización de lo que es la interacción social, que lo van a ver en la primera parte del capítulo. Yo he seleccionado, María, creo que no te he pasado el libro completo, espero, si te lo he pasado, avísame, pero estoy segura de que no. Yo creo que les he marcado de lo que le he pasado a María es exactamente los capítulos que tienen que leer, no les quería pasar todo el libro completo. Si después les interesa el material, se los puedo subir al libro completo porque lo tengo digitalizado. Pero de todos modos, la primera parte donde se conceptualiza la interacción social, después la unidad 1 de Schwarzstein,
donde se conceptualiza lo que es organización y lo que es institución y el concepto de atravesamiento, que es clave para comprender cómo se configuran las dinámicas dentro de la organización, y un texto de Ruth Hart, que es un texto que en realidad no es un texto publicado, sino que es un texto pedagógico, es de uso pedagógico, de uno de los cursos que yo he trabajado con esta profesora, donde diferencia y conceptualiza ambos términos y ambas categorías de organización y de institución, cómo se interrelacionan. Nosotros en este momento, en lo que es la situación común, estamos trabajando con el texto de Marc y Picard con la segunda parte. Y aquí dentro de la segunda parte estamos trabajando 3 capítulos, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de la segunda parte. Si tienen alguna duda, yo estoy segura que he subido exacto, que he hecho el PDF exacto de los capítulos que tenían que leer, pero capaz que en una de esas se me ha ido y he mandado el libro entero. Si tienen alguna duda, por favor, me la hacen, me la consultan, pero, o sea, específicamente en este momento estamos trabajando lo que es la situación común, que es la segunda, se llama así, segunda parte, capítulos 1, 2 y 3 de Marc y Picard, el texto de la interacción social. Y a esto le sumamos en esta temática el texto de la micropolítica en las instituciones educativas o en las instituciones escolares de González González, ¿bien? Que es con lo que nosotros vamos a tratar de identificar y de configurar la dinámica o cómo se dan ciertas dinámicas de los conflictos. Cualquier duda, por favor, háganmela, que las vamos respondiendo. Yo estoy segura que he subido exactamente los capítulos que pedía, pero por ahí he hecho mal el PDF y he subido el libro completo, y entonces ustedes me van diciendo esto hay que leer o esto no, entonces me van aclarando y me van consultando. Pero vamos a alargar, vamos a iniciar. Nosotros decíamos, espérenme un segundito, porque acá estoy medio. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí. Sí. Porque yo no la veo. Esperen. Espérenme un segundo. La segunda diapositiva estamos viendo. Ajá, a ver. No. Si no, salí y volvé a entrar. Deja de compartir y volver. No, ningún volver a entrar porque ya estoy viendo que esto no funciona así, o sea, conmigo no. Los quiero eliminar, o sea, a ver, quiero dejar de verlos. Total, la María está ahí para recabar la info. Ahí está. Bien, para que no me moleste a mí la pantalla, porque en mi pantalla están todos los globitos de la presencia de ustedes. O sea, me pierdo, obviamente, de verlos, lo cual está mal, pero me impide a mí ver el PowerPoint con el cual estoy trabajando. Ese era el tema. Bien. Bien, me han dicho que sí. Listo, larguemos. Presentación. Quería sacar los globitos de las personas, pero bueno, vamos interactuando en el chat. ¿Estamos? Bueno, decíamos entonces, ¿por qué trabajamos nosotros la comunicación? ¿Por qué, perdón, trabajamos nosotros la situación común? Bien. Porque toda nuestra interacción, todo nuestro intercambio, y que ya habíamos dicho en la clase pasada que se materializa en los procesos de comunicación, la interacción humana, todo esto se da en un contexto específico. Ahora, este contexto específico no solamente constituye el entorno de la comunicación o el contexto en sí mismo de la comunicación, sino que nosotros lo vamos a denominar que es el texto de la comunicación. ¿Y por qué es el texto? Porque nos constituye como sujetos hablantes, porque nos facilita no solamente el entorno, sino que nos impone también ciertas significaciones y ciertos sentidos en los intercambios que nosotros vamos haciendo. Y que
y que este contexto o esta situación común denominada contexto nosotros la vamos a entender en términos de campo social. Y que el campo social es específicamente el conjunto, como lo planteamos aquí en la diapositiva, el conjunto de los sistemas simbólicos, y aquí entran los significados, los rituales, las significaciones que se le atribuyen a determinada organización, etcétera, etcétera, las estructuras y las prácticas, o sea, porque hay una estructura que nos posiciona en determinados lugares, en determinados roles, en determinadas posiciones o funciones, etcétera, etcétera, ¿bien? Y de prácticas, porque también nos van, el campo social en el que estamos insertos nos pauta qué cosas vamos a hacer y qué cosas no vamos a hacer, y que eso nos posibilita a nosotros el intercambio entre nosotros como grupos, como actores, como instituciones, porque es nuestro referente, ¿bien? El campo social viene a ser el sistema convencional que nosotros tenemos, donde se atribuyen, donde se constituyen y donde se construyen determinados significados para poder entender de qué hablamos. No es lo mismo el campo social que lo constituimos la sociedad santiagueña que una comunidad más amplia, como intercambiar con porteños, intercambiar en Latinoamérica, intercambiar a nivel mundial, etcétera, etcétera. Tampoco es lo mismo en la UNCE. Sí, pasa y ponerlo ahí. Gracias. Bien. Dice, cerralo. Bien, ahí está. Listo. Perdón. Entonces, en este sentido, bien, digamos, el campo social nos posibilita a nosotros el intercambio que podamos tener dentro de la comunicación, porque no solamente aporta una lengua, es decir, no solamente aporta un código, no solamente aporta que vos y yo estemos hablando en español o en castellano, si se quiere, sino que todo lo que pasa en lo que nosotros definamos, este es nuestro campo social, absolutamente todo se convierte en signo, desde un saludo, desde un gesto, desde una vestimenta, la forma en los, cómo configuro el espacio, qué tanto me acerco, qué tanto me distancio, exactamente, o sea, todo, absolutamente todo, se convierte en signo. Y aquí les pongo un ejemplo de cómo todo se vuelve signo. Que vemos aquí nosotros. Fíjense en el centro de la diapositiva. Tenemos una joven, ¿sí? Que tiene un guardapolvo. ¿Sí? ¿Alguien habló o me pareció? Bueno, vos, María, me avisa si alguien quiere participarla, porque no los estoy viendo. He sacado absolutamente todas las caritas. Aquí tenemos una joven que tiene un guardapolvo blanco, que tiene un estetoscopio. Bien. Ubiquemos esta misma joven en el patio de la UNCE. Se convierte en un signo, que es el de estudiante de medicina. Ahora, si a esta misma joven con el guardapolvo blanco, con el estetoscopio, ¿se nota cuando mueve el mouse o no se ve nada? Lo coloco, bien. La coloco en un hospital, se convierte, es otro signo, es el de un médico o una médica joven. Bien. Esto es lo importante de entender, o sea, cómo el campo social va configurando también otras interacciones, porque le va otorgando significaciones diferentes, o sea, que los signos convencionales en un campo social no necesariamente son con la misma significación en otro campo. Y esto sí es importante entenderlo porque es uno también de los conflictos con los cuales nosotros nos vamos a encontrar dentro de la comunicación. Nosotros vemos que este campo social estructura nuestras relaciones o nuestros intercambios porque nos van aportando reglas, normas, que van
posibilitando o que van regulando nuestras interacciones a partir de 3 elementos básicos, que son los que tenemos que prestar mucha atención, porque son también los que ustedes después, cuando hagan el trabajo integrador, van a tener que poder identificar en su organización, o sea, en la UNCE. Esos 3 elementos son, el primero, el marco, ¿bien? Que es el que nos sitúa el encuentro o el intercambio entre nosotros, si se quiere, en un tiempo y en un espacio específico. Y que vamos a entender que ese tiempo y que ese espacio no son naturales, sino que son construcciones culturales. Y como construcciones culturales, no me escucho, y como construcciones culturales también las podemos problematizar, las podemos deconstruir y problematizar y generar nuevas construcciones para mejorar los intercambios. El segundo elemento es el de las instituciones. ¿Bien? Este es otro elemento que integra el campo social, ¿bien? Y que va modelizando, si se quiere, o va configurando nuestras interacciones o nuestras relaciones sociales a partir de los roles que nos imponen que tenemos que jugar en este sector. Si estoy en el campo de la educación, me configura tales roles. Si estoy en un campo de la familia, me configura tales roles. Si estoy en el campo del mercado, me configura tales roles, etcétera, etcétera. O sea, también me va posicionando la forma de comunicar de acuerdo a las instituciones que están atravesando, que están instaladas o legitimadas en ese campo social del cual yo participo. Y por último, los rituales. Ese es otro elemento dentro del campo social. Los rituales nos aportan también reglas. ¿A partir de qué? A partir de los usos y de las costumbres que se imponen en determinado sector de la sociedad o de determinado grupo, cómo comportarse, cómo actuar, qué cosas hacer, o sea, que tiene que ver con los rituales y con los, con los usos y con las costumbres propias de un determinado sector o de un determinado segmento. Que es un poco lo que a mí me interesaba también, que ustedes sean capaces de poder identificar dentro de sus espacios de trabajo cuáles son esos usos y costumbres que los van que van configurando sus modos de interactuar. Espérenme un segundito, que paso a la segunda. Ay, no, esto no es. En esos rituales, así como nombrabas, puede ser en la clase pasada, el hecho, por ejemplo, de desayunar antes de comenzar a trabajar, de ese momento compartir y demás, puede ser en sus usos y costumbres, como un ritual de una oficina específica, por ejemplo. Exacto, tal cual. Eso es un ritual. Eso es un ritual. No, ¿qué me pasa? Ahí está. Lo que la DAI ha sido, que no la que habló. Sí, profe. Bien. Bueno, tal cual. Se refiere justamente a esos espacios, a esos usos y costumbres, configuran los formas. A ver, lo que yo les explicaba, el tema del desayuno para algunas áreas o para algunos sectores es central porque forman parte de la integración, de sentirse miembro de tal área o de tal sector dentro de la institución. Y cuando vos no participas de ese ritual, tiendes a ser excluido o puesto bajo sospecha, ¿sí? Porque no te sumas, porque no entras, ¿se entiende? Entonces, son rituales que nos guste o no, van configurando nuestros modos de interactuar y van configurando también nuestros modos de vincularnos con la institución. Vamos a ver aquí específicamente el marco. 2 segundos, espérenme. 2 segundos que aquí corto, tengo que hacer una aclaración en mi hogar.
Es que, o sea, comparto, ya que somos todos compas, me acaban de mandar un mensaje de que la Rafa no estaba en la clase de inglés, y como yo estoy arriba y mi hija está abajo con los hermanos, y les estaba pidiendo que por favor la pongan en la clase. Es todo un tema esto, ¿no? Que se termine ya. Bueno, el grupo de madres denunciadoras han pasado de la lista de los hijos y de las hijas y de las hijas que no estaban todavía en clase, y bueno, figuraba la mía. Bien, ahí está. Ya estamos en orden. Bien, entonces vamos a empezar con el marco. Bien, el marco son el espacio y el tiempo, es decir, son las estructuras espaciales y temporales que van configurando nuestros modos de interacción. Y esto, estas estructuras, como yo les decía hace un rato, no son naturales, sino que están estructuradas culturalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un espacio ni un tiempo que sean naturales, sino que son culturales, que son sociales e históricas. Es decir, la concepción, ¿qué entendemos nosotros por espacio? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué es lo privado? ¿Qué es lo público? ¿Cuál es el tiempo de recreación? ¿El de trabajo? O sea, todo eso son construcciones culturales e históricas, que por lo tanto no han sido las mismas en todos los tiempos. Pensemos nosotros en la forma de habilitar el espacio privado que tenemos a través de las redes sociales. O sea, todo esto era inadmisible en otra época y en otro tiempo, ¿sí? O sea, todo esto se va configurando históricamente. Entonces, aquí vamos a trabajar con un concepto, anótenlo, que es muy importante, que lo van a ver en el texto de Malik Picard, o sea, no lo anoten porque ya lo van a leer en realidad, que es el concepto de proxemia. Bien, la proxemia es el estudio del uso del tiempo que hace el hombre o la mujer como un producto cultural específico, es decir, cómo yo uso el tiempo en función del espacio, pero en un momento social e histórico definido. Y aquí tomamos la propuesta teórica de Hall, que lo cita Mary Picard en el texto. Hall es un antropólogo que se ha interesado mucho por los procesos de cómo se han constituido la comunicación o de los procesos constitutivos de la comunicación y cómo se da la interacción humana. Y sobre todo se ha sentado o ha investigado mucho cómo ha influido el concepto de tiempo y el concepto de espacio en la interacción humana, desde la antropología cultural y desde la lingüística. Y también ha tomado aportes de lo que es la etología animal. ¿Bien? Y de la etología animal toma el concepto de territorio que estoy marcando aquí. ¿Bien? Y lo ha llevado a la etología humana, cambiando la categoría y definiéndola como un territorio humano. Y aquí, al definirlo como territorio humano, lo define como, primero, como espacio personal, o sea, cuál es mi espacio para no sentirme invadido, para no sentirme atropellado, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y después, bueno, Katz introduce otro término que es el de distancia personal. ¿Bien? El territorio humano es la frontera, que no es visible, obviamente, que rodea mi cuerpo y mi estar. O sea, hasta aquí llegas, aquí no puedo. O sea, a ver, yo les doy un ejemplo de mi infancia. Yo me acuerdo que con mis hermanos jugábamos a extender los brazos, teníamos los brazos extendidos y decíamos, este es mi soberanía, jugábamos a la soberanía, y, o sea, aquí no te meto, o sea, y ellos no podían entrar hasta donde se extendían mis brazos. Eso como un ejemplo anecdótico, digamos, que tiene que ver con este concepto de distancia personal.
Pero luego ese concepto de distancia personal entra a jugar con otro término que es el de distancia interpersonal, que ya es un término que lo introduce Lacaille. No voy a entrar yo aquí en detalle porque ustedes ya lo van a ver en la bibliografía, donde la distancia interpersonal no solamente es mi distancia, lo que yo establezco como no te metas aquí, hasta aquí llegas, sino que también entra a jugar con la distancia que el otro me interpone, ¿no? No es solamente lo que yo dejo pasar o entrar, sino hasta donde yo puedo llegar con el otro. Entonces hablamos de distancia interpersonal. Esto viene a ser el espacio, ¿bien? ¿Y qué papel cumple el espacio o su uso? El uso, digamos, del espacio marca las distancias y los acercamientos personales que son prohibidos y que son permitidos a los o a las otras personas desde sus dimensiones, digamos, íntimas, sociales y públicas. O sea, ¿a quién dejo que se me acerque? A un jefe, a un amigo, a un novio, a una novia, a una pareja, a un hijo, a una hija, etcétera, etcétera. O sea, ¿quién se puede aproximar a ese espacio? ¿Quién puede invadir ese espacio? Tiene ya que ver con un juego y también con concepciones dentro de todo culturales. Y se van constituyendo, ¿no? Ese espacio va teniendo un significado dentro de las diferentes culturas. Por ejemplo, si alguien se acerca en exceso a un espacio, o sea, es un signo de agresión, de violencia, lo siento como intimidatorio, etcétera, etcétera. Pero en otras circunstancias, que alguien se acerque más de lo que se supone, es porque está habilitado, permitido, etcétera, etcétera. Ya le mandaba los Rafa. Gracias. No, nada, nada. Ya está. Gracias. Listo, listo. Gracias. Entonces, digamos, Hall habla, bien, de que hay un lenguaje proxémico que nos aporta un código a la comunicación. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos permitimos nosotros que se acerque una persona? Y que me permite a mí leerlo como, que tanto se acerca, leerlo como una amenaza, como una violación, como una intimidación, o como que no, ¿bien? Pero eso ya va dependiendo de la relación que yo quiero establecer con el otro, con la otra. Y eso es muy importante poder comprenderlo porque este signo va cambiando de significación de acuerdo a los actores o a las actoras que participan de ese proceso de interacción, y de acuerdo también a los contextos. A ver, yo puedo entender una situación de un acercamiento de un profesor, de un jefe, lo puedo leer de una manera excesiva porque está violando un espacio y lo puedo leer como intimidatorio en función de una situación y de un contexto como que no, o sea, porque también entra a jugar las habilitaciones que uno hace, ¿bien? Y eso me hace recordar algunas situaciones de denuncias, de violencia que se han generado, que se han suscitado, no digo en la universidad, pero digo en contextos por fuera de la universidad, en diferentes instituciones o en diferentes organizaciones, donde hay mujeres que se han sentido intimidadas por cierto acercamiento que no estaba habilitado y que no estaba permitido. Cómo ese signo cambia de significación de acuerdo también a con quienes yo interactúo. ¿Bien? Entonces, estas distancias, digamos, van a jugar en función de lo que cada uno de nosotros o de nosotras marquemos o reconozcamos como nuestro espacio personal. El espacio personal de cada uno de nosotras constituye... ¿Qué pasa? Gracias. Cérrame la puerta, porfa, y que no entre el perro. Que no entre, bájalo. Ahí está. Bien. Entonces, muchas interrupciones el día de hoy. Entonces, lo que les decía, digamos, estas distancias van a estar en función de lo que nosotros vamos a reconocer como nuestro espacio personal, como nuestro territorio, como dice aquí, como nuestro territorio humano. Es decir,
esa frontera que es invisible, que rodea mi cuerpo y mi estar, donde los otros y donde las otras o los otros o les otros no van a poder ingresar, donde yo así establezco la distancia, ¿bien? Salvo que yo quiera que ingresen, ¿sí? Esta distancia es un proceso relacional, por eso es que la pasamos a denominar, ¿bien?, con la calle como distancia interpersonal. Y esa distancia interpersonal va a variar según la situación comunicativa. No es lo mismo estar en un contexto de trabajo, en un contexto íntimo, en un boliche, pensémonos en una marcha, en el laburo, en la oficina, etcétera, etcétera. Según los protagonistas, a quién quiero yo que se acerque o que no se acerque, según los grupos, pero también según las culturas, ¿sí? Y aquí entra a jugar, bueno, no es lo mismo una cultura occidental que una cultura oriental, no es lo mismo las culturas cosmopolitas que las culturas rurales, etcétera, etcétera. Y otro factor que juega aquí es el factor físico o material del espacio, es decir, cómo se dispone espacialmente el espacio. Y aquí Hall nos hace un aporte, él establece una distinción entre lo que son los espacios físicos, ¿bien?, los espacios semifijos o dinámicos. A ver, cuando él habla de espacio físico se refiere a una casa, un aula, una ciudad. Y cuando hablamos de espacio físico hablamos del mobiliario, ¿bien? Pero a esto le sumamos el espacio informal, ¿bien? Es decir, es aquel que me separa, o que, mejor dicho, yo separo de las otras personas más allá de la materialidad, porque yo puedo estar pegado a alguien sentado al lado del mismo banco, pero hay la muralla china en el medio donde no me hablo, donde no interactúo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que en lo que es el espacio, en la categoría de espacio, entran a jugar la distancia interpersonal, también denominada distancia psicológica, más la disposición espacial. Cuando hablamos de la distancia psicológica, es la forma, y aquí leo textual, que eso lo van a leer ustedes también en la bibliografía, es la forma en que cada participante se sitúa en relación al otro o a la otra, ¿bien?, en función de la relación que yo pretendo establecer, que quiero establecer. Por supuesto que tiene que ser una relación consensuada para poder mantener cierto equilibrio. De lo contrario, o sea, si no es consensuado, se va a romper el equilibrio, provocando reacciones de defensa, de agresión, de huida, o sea, de muchas veces de quedarse quieta, de no saber qué hacer en alguno de los participantes. Y los factores que van influyendo, digamos, en esta distancia psicológica tienen que ver con la edad, con el sexo, con el estatus social, y por supuesto con las culturas. Y esto sí lo quiero remarcar, me parece muy importante, sobre todo porque estamos asistiendo, porque tenemos un programa de géneros de violencia, que hay distancias psicológicas, es decir, esa instancia personal que uno trata de establecer, que cuesta mucho ponerla cuando se aproxima a alguien que tiene una jerarquía mayor, cuando tiene un estatus superior al nuestro, por ahí cuesta marcar ciertas distancias y se permiten ciertas situaciones. Entonces, y esto es como que ha habido una tendencia a naturalizarla, y que hoy se está cuestionando y se está visibilizando como que no, o sea, ¿no? Como que esto no es lo natural, esto es algo impuesto, entonces, que se lo puede cuestionar y que por ende se lo puede modificar, etcétera, etcétera. Por supuesto, también juega otro de los factores que juegan aquí, tiene que ver con la densidad. Y fíjense ustedes la foto esta de un subte en Buenos Aires, ¿no? Hay espacios que favorecen los acercamientos proxémicos, que en otras circunstancias yo no lo toleraría, ninguno creo lo toleraría. O por ejemplo, pensemos en un recital, que estamos pegados, amuchados unos a otros,
y que en otras circunstancias yo no aceptaría que alguien me esté tocando, que me esté codeando o lo que sea, ¿bien? Entonces, el concepto, digamos, de proximidad no va a tener la misma significación en una situación donde hay una densidad alta, ¿bien? Donde hay mucha gente, mucha población. Hay situaciones de proximio, de acercamiento que una tolera que en otras circunstancias no. Y después tenemos la disposición espacial. La disposición espacial refiere a cómo se dispone el material, el espacio, ¿bien? Pueden ser, supongamos, una organización circular, rectangular, lineal, que pueden favorecer o que pueden obstaculizar la accesibilidad a la comunicación. Y bueno, lo que yo les pongo aquí de ejemplo son estas dos fotos que les estoy marcando, son formas de disponer el aula, la disposición mobiliaria del aula. Fíjense cómo una y otra forma disponen o facilitan o obstaculizan diferentes formas de interacción. No es lo mismo un auditorium donde está la centralidad en los expositores, son la figura central, la palabra autorizada, y no es lo mismo una disposición circular donde se supone que la palabra es más horizontal, donde se eliminan o se desdibujan ciertas jerarquías, etcétera, etcétera, entonces se puede hablar más de tú a tú. Y por supuesto, bueno, obviamente que les estoy poniendo otra imagen que es post-pandemia, entre comillas, pero seguimos en pandemia, donde también hay otras disposiciones espaciales que se van configurando y que nos van imponiendo formas de interacción. Y que eso es un elemento que no lo tenemos que desconocer. Porque cuando nosotros volvamos, ¿bien? Cuando nosotros volvamos en algún momento a la presencialidad, porque chicos, chicas, chiques, en algún momento vamos a volver. No crean que todo es desde la casa, gracias a Dios. Pero en algún momento va a volver y seguramente va a haber protocolos que nos configuren el manejo del espacio en nuestras relaciones y en nuestras interacciones. Marcela. Sí. Carolina, mientras Dime, que vos Carol. hablabas, estaba pensando en eso, en cuánto nos afecta todo lo que vos estás hablando, que es interesantísimo, y ha ido a la realidad, a nuestra realidad y a cuando volvamos en realidad. Cuánto de todo lo que venís hablando en tema de la distancia psicológica, la disposición, los espacios, los rituales, cuánto de eso vamos a tener que modificar y cuánto de eso nos va a afectar en realidad en nuestra comunidad, en este caso universitaria, en nuestro Sí, ámbito laboral. Es importantísimo. Tal cual lo que vos dices, Caro, tal cual. Modificar, yo creo que todo, nos ha cambiado absolutamente todo. Sí, sí. La forma de interactuar nos ha modificado, bueno, ya nos ha modificado en este momento. Sí, sí. De la forma que estamos interactuando nosotros en este momento ya está modificada. Uh-huh. Pero a la vuelta a la presencialidad, evidentemente esto va a afectar. Lo que pasa es que cuáles son las consecuencias de esta afectación o de los nuevos protocolos no lo vamos a conocer hasta que no las vivamos. Uh-huh. Pero totalmente el distanciamiento, la forma de acercamiento a nuestros estudiantes, o sea, cuando vos estés en la biblioteca y venga alguien a pedirte un libro, o sea, ¿cómo te vas a manejar? O sea, ya no va a ser, y seguramente va a modificar, porque a lo mejor, qué sé yo también estoy en biblioteca, pero estoy en biblioteca central, la familiaridad que yo tenía con los estudiantes seguramente se va a ver modificada, yo ya no voy a tener ese acercamiento, esa familiaridad, mate de la oficina se va a modificar. Charla. Y entre personal. los compañeros, exacto, Claro. con los compañeros y con las compañeras, totalmente. Hablando del ritual del desayuno que comentaba Dayana anteriormente, que lo ejemplificaba, particularmente a mí me pasó que nosotros teníamos un ritual de llegar a, los que llegábamos primero a la mañana, nos uníamos en una oficina, y en febrero, aproximadamente, sí, en febrero, cuando retomamos las actividades, en mi caso particular, yo un día llegué temprano y les dije, bueno, que a partir de ahora no iba a compartir más mates, que me disculpen y que no lo tomen a mal, y que no iba a saludar con besos,
porque venía así como con una persecución de todo este tema de lo que se venía. Y algunos me miraban raro y otras, bueno, que no sé, y habrán pensado, y esta loca que se piensa, pero fue rarísimo. Y el choque, porque estamos acostumbrados al abrazo, al beso, Exacto. Claro, desde el saludo mismo. tremendo. Y eso, y el problema es el significado del beso que tiene nuestro saludo. Ahora, el hecho, o sea, vamos a tener que construir un nuevo significado, porque el que no se acerque, el que no te abrace, el que no te bese, en otro contexto era un antipático, un odioso, Sí. etc. O sea, ahora la significación va a tener que cambiar. Tal cual. Bien. Bueno, aquí Azucena dice, la distancia va a establecer el protocolo muy a pesar nuestro, y sí, muy a pesar nuestro, pero también gracias a que, o sea, cuidarnos, ¿no? O sea, va a tener que ver con eso. Más allá de los protocolos, que está bueno lo que dice la compañera, creo que depende de nosotros. Porque puede haber los protocolos que se pongan en marcha, pero depende de las personas. Exacto, exacto. Bueno, aquí también Daniela habla de eso, ¿no? Cuando se vuelva la presencialidad, digamos, el espacio, la distancia, va a haber nuevas costumbres, nuevos saludos, vamos a tener que reemplazar el saludo con el del beso y del abrazo. Y lo vamos a tener que cambiar, y no va a ser una falta de respeto, no va a ser una falta de desinterés o una antipatía, que eso podría haberse leído en la situación antes de la pandemia. O sea, todas esas significaciones van a ir cambiando. Y bueno, otro elemento también que se juega dentro de lo que es el espacio o de la proxemia es el concepto de lo público y de lo privado. Esta es una categoría que es trabajada por Goffman, que ya lo vamos a ver también un poquito más cuando veamos rituales, que es un sociólogo que trabaja las interacciones del interaccionismo simbólico, que trabaja las interacciones humanas, y él utiliza, para tratar de comprender cómo se dan estas interacciones, utiliza la metáfora del teatro. Porque él dice que en realidad nosotros estamos constantemente representando escenas, la escena de la clase, la escena del trabajo, la escena de la familia, etcétera, etcétera, donde cada uno tiene un papel, digamos, en función de la escena que nos toca representar. Y ahí, bueno, a ver, lo público y lo privado, él daba el ejemplo, uno de los ejemplos que él citaba era, a ver, ¿qué pasa con el matrimonio? Que a su vez son colegas en el laburo, en el trabajo. Como también ese matrimonio tiene que reconfigurar la proxemia, porque no va a ser lo mismo la proximidad que tengan la intimidad que la tengan en el contexto del trabajo o en el contexto de la universidad. ¿Bien? Entonces, cómo van jugando también y cómo vamos jugando en función de los papeles que nos toca actuar, que cada uno define el espacio siempre teniendo en cuenta la situación, o las organizaciones o las instituciones que lo atraviesan en determinado momento. Por eso él citaba el ejemplo justamente del matrimonio, que a su vez de ser matrimonio es colega laboral, digamos, son compañeros de laburo. Cómo va configurando y cómo va jugando ese espacio. Y dentro del marco, otro elemento es el tiempo. Y el tiempo, fíjense, digamos, estructura, es nuestro estructurante, es nuestro organizador social por excelencia, estructura nuestro ritmo de vida, tanto individual como social, pero esa forma de estructurar que tiene el tiempo tiene que ver también con una representación social o con la idea de tiempo que tenemos nosotros como cultura, como sociedad o como grupo. La temporalidad, como dice aquí, y lo cito textual, configura las interacciones nuestras en función de las culturas y de las diversas concepciones del tiempo. ¿Sí? Y también de las diferentes concepciones que hay entre los grupos sociales, cómo van fragmentando, cómo caracterizan e instrumentalizan el tiempo.
los diferentes grupos sociales. Y por supuesto que también hay una percepción subjetiva del tiempo. Fíjense como concepción cultural. Aquí el autor destaca 3 paradigmas o 3 modelos, si se quiere, centrales de cómo se concibe el tiempo. El tiempo lineal, el tiempo circular y el tiempo espiralado o cíclico, que vamos a ver cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de la concepción lineal del tiempo, bien, estamos hablando de una concepción moderna del tiempo, que es la que nos rige a nosotros en... Uy, no se marca más. Espera, aquí está. Es una concepción moderna del tiempo, que es una concepción del tiempo flecha, es decir, que avanza, que es lineal y que avanza. Y que supuestamente se puede matematizar, se puede controlar, o mejor dicho, que se tiene la creencia de que lo podemos controlar. Por ejemplo, yo puedo proyectar mi futuro en función de mis condiciones iniciales, es decir, controlo el tiempo sobre mi carrera universitaria. Yo me quiero recibir en tal tiempo, entonces para recibirme preparo tales materias, curso tales asignaturas, tanto tiempo le dedico a esto, etcétera, etcétera. Es un tiempo matemático el que rige nuestra producción y nuestro aprendizaje. En el laburo es igual. ¿Cuánto tiempo para tal área de producción dentro de una empresa? Bueno, en este tiempo hay que hacer esto, en este otro tiempo hay que hacer aquello. Entonces es como que se pudiese absolutamente controlar y matematizar absolutamente el tiempo. Y en ese tiempo lineal, por supuesto, tiene sus conflictos. Porque aquel que no cumple con esa linealidad se convierte en retrasado, en atrasado. O sea, fíjense cómo la linealidad nos va pautando. O sea, no te casas a tal edad, o sea, desde el bebé, ¿no? Ay, no, 3 meses y no se sienta, me voy al pediatra a ver por qué no se sienta. Tiene tantos, no ha dicho mamá todavía o papá, me voy al médico, al pediatra o al fono para que me diga por qué. Lo meto en primer grado y todavía no ha aprendido a leer. Entonces, fíjense cómo el tiempo lineal ha pautado absolutamente toda nuestra vida, ¿sí? Es como que es lo que nos va rigiendo porque nos va pautando hasta tal edad tal esto, hasta tal época tal esto, en determinado periodo tenemos que lograr esto, etcétera, etcétera. Es un tiempo totalmente matematizado. Y cuando no se consigue determinados resultados, hacemos ajustes a las condiciones iniciales. Hay que ajustar, bueno, no has recibido tanto apoyo. ¿No? Entonces, tenemos que trabajar sobre esto, pero siempre en ese concepto de linealidad, que el tiempo avanza, y el que no avanza en ese tiempo es un retrasado, o un atrasado, o un residual, etcétera, etcétera. Después tenemos la concepción cíclica, o circular, mejor dicho, circular, que es el de las culturas tribales o de las civilizaciones antiguas. En este tipo de concepción del tiempo no hay una diferenciación entre pasado, presente y futuro, sino que están como entremezclados o fusionados. Por ejemplo, pensemos, ¿no? En un tiempo lineal, si yo quiero resolver un problema en un tiempo lineal, yo puedo recurrir a soluciones que han sido exitosas en el pasado, digamos, y copiar. Ah, bueno, antes se ha hecho esto. Bueno, probemos esto que se ha hecho antes. En una cultura cíclica o circular, eso no es posible. ¿Por qué? Porque en la misma situación, por ejemplo, se armaría, en una cultura tribal, por ejemplo, se armaría un consejo de ancianos donde se convocan antepasados y donde van participando todos en la misma reunión, pues, a través de rituales chamánicos, del consumo de uno que otro alucinógeno, vaya a saber, lo que sea, pero siempre es un encuentro, digamos, no hay una diferenciación entre lo de antes y lo de después, sino que es conjunto, es como una comunión. Y después tenemos una concepción espiralada,
Si me quieren interrumpir, lo hacen, no hay ningún problema. Y después tenemos una concepción espiralada, que es la que estoy marcando aquí, donde se une la concepción lineal y la concepción cíclica. Y esta es una concepción más postmoderna del tiempo, donde entendemos que no se lo puede controlar, donde no hay certezas, cualquier cosa puede disparar cualquier otra, y que tenemos que aprender a manejarnos en la incertidumbre, y que eso requiere flexibilidad, creatividad, etcétera, etcétera. Y que uno sí puede traer el pasado al presente, pero entender que uno no es el mismo de ese pasado, sino que es uno diferente. Y un ejemplo que les traigo aquí, que no digamos porque es propio de mi disciplina, que tiene que ver con las terapias de la clínica psicológica, ¿no? Donde se trabaja con la historia del pasado del paciente, pero desde un posicionamiento presente. Es decir, reviso mi pasado, pero no soy el mismo de ayer, ¿bien? Sino que soy uno diferente y que desde ese lugar puedo significar esas experiencias de manera diferente y pueden dispararse múltiples cuestiones. ¿Qué es lo, digamos, lo importante de estas concepciones del tiempo y por qué pararnos, por qué no pararnos en un tiempo lineal y si en un tiempo espiralado? Porque las incertidumbres son las que nos rodean, no hay certezas absolutas de ninguna manera, y que cada una de nuestras acciones pueden disparar múltiples opciones. Entonces, si yo pretendo en mi contexto laboral controlar el tiempo en función de que controlo ciertas condiciones iniciales, bueno, a tantas horas le vamos a dedicar a estos expedientes, tantas otras a esto, tantas otras, y si no sale bien, por lo general, ¿qué decimos? Hemos hecho mal las cosas, o sea, no. O sea, poder entender que dentro de un tiempo espiralado todas esas circunstancias van a variar, porque hay múltiples variables que entran en juego y que pueden afectar nuestro desenvolvimiento dentro del ámbito organizacional. Y dentro de estas concepciones culturales, bien, tenemos que agregar las que estamos usando ahora, que son la de tiempo sincrónico y la de tiempo asincrónico. Por ejemplo, nosotros ahora, ¿en qué tiempo estamos manejándonos? Sincrónico. Sincrónico, porque teníamos un horario, hasta las 21 horas, por ejemplo. Exactamente. Esa es otra concepción del tiempo, ¿bien? Además es tiempo real, no es un video, no es que estamos viendo, no es que subiste una clase y tenemos que verla en algún momento, sino que es tiempo real, virtual, real. Por eso es sincrónico. Tal cual. Pero fíjense que lo que más nos regula, y lo digo como docente y lo digo como no docente, en este espacio, en este contexto, perdón, no de espacio, en este contexto de pandemia, lo que más nos rige es el tiempo asincrónico, porque es lo que nos llega después, fuera del encuentro que nos tenemos nosotros en este momento, en este tiempo real, como dice la Caro. Las consultas, las dudas, y piensen ustedes también en su contexto laboral, lo que les llega por mail, lo que les llega por WhatsApp, ¿sí? Ustedes nos responden, o sea, no hay una interacción exacta en un tiempo compartido aquí y ahora. Dentro de lo que sería la linealidad, podríamos entenderlo como una demora en la contestación, si estamos dentro de un tiempo lineal. Pero tenemos que entrar dentro de ese tiempo espiralado y entender que no hay ni demoras, ni atrasos, ni adelantos, ni nada, o sea, sino que responde a otras lógicas, a otras formas de entender el tiempo. O sea, uno no es, uy, he visto tarde el mail, o te he contestado recién porque recién lo... O sea, uno siempre se justifica, ¿no? Cuando les mandan alguna orden de laburo por el mail o por el WhatsApp. Recién lo veo, perdón, te digo ahora, o sea, es como si estuviésemos, o capaz que me equivoco, capaz que ustedes no, pero ¿no da la sensación de que están respondiendo como atrasados? Sí, claro. A veces, a mí por ejemplo es al revés, yo siento como que no desconecto, como que me llega un mail y lo tengo que contestar, así sean las 8 de la noche, por ejemplo. A mí me pasa al revés.
Igual me parece que por ahí tiene que ver con quién tenemos del otro lado, Marce, ¿no? O sea, si tienes a un, no sé, jefe de área, un superior inmediato, a quien piensa que apenas envíe el mail lo tienes que abrir y te lo hace saber, digamos, vos vas a tener ese concepto de que estoy atrasada, estoy llegando tarde, no estoy conectada, no estoy respondiendo. Ahora, si se da el consenso a través de esta negociación de acordar entre ambas partes y decir, no, bueno, estamos en un tiempo de virtualidad en donde no existe el tiempo justo, ni todo debe ser sincrónico, sino que tenemos que ir acomodándonos, bueno, ahí es como que se vivencia de una forma distinta. O sea, no depende solo de lo que uno siente, sino de lo que quien está del otro lado te hace sentir también. Bien, tiene que ver con una construcción convencional, o sea, qué concepción de tiempo construyo con el otro. Así es. Bien. Creo. Muy bien, muy bueno el aporte. Y después, bueno, nos encontramos nosotros con los tiempos, con los tiempos sociales, que tiene que ver cómo vivenciamos el tiempo. Y la forma de vivenciarlo tiene que ver, y es muy diferente, y va a variar de acuerdo al grupo social de pertenencia, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la clase también. Es decir, la percepción del tiempo, no, por ejemplo, no va a ser lo mismo en una comunidad rural que en la ciudad. Tampoco el tiempo en aislamiento que sin aislamiento, tampoco es lo mismo, digamos, como nosotros fragmentamos y organizamos el tiempo en tiempos de aislamiento y en tiempos de no aislamiento. Si trabajamos en la casa, si trabajamos fuera de la casa, tampoco es es igual la forma en cómo fragmentamos el tiempo si somos jóvenes, si estamos en la mal llamada tercera edad, cuarta, quinta, sexta, séptima edad, o sea, etcétera. Adultos mayores tampoco me gusta, así que bueno, o sea, fíjense ustedes la categoría que más les quepa. El ritmo, digamos, y el tiempo de aprendizaje, el ritmo laboral, perdón, y el tiempo de aprendizaje nos van organizando nuestra temporalidad y organizan nuestro tiempo libre también, ¿no? O sea, a ver, laburo de tal a tal hora, bueno, el resto es tiempo libre, o estudio de tal a tal hora, o de tal a tal hora tengo clase y el resto es tiempo libre. Y eso también se ha desdibujado en este contexto de pandemia. ¿Cómo a ustedes, fíjense ustedes cómo los ha ido modificando también el tema del laburo, lo que me ha dicho recién Vanina, porque Vanina ha sido que no la veo, pero el tema de la reconfiguración del tiempo, a ver, me llega algo y lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer, o sea, también tiene que ver en esa interacción cómo voy configurando cuál es hora de laburo y cuál no es hora de laburo. Es bastante complejo, ¿no? Los tiempos sociales, la forma de fragmentar lo que es tiempo de laburo o de trabajo y lo que es tiempo de aprendizaje y lo que es tiempo libre o de ocio, etcétera, etcétera, todo eso se ha visto modificado y nos ha desestructurado. O sea, nuestro gran organizador social se ha visto desestructurado a partir de la pandemia y del aislamiento, etcétera, etcétera. Y por último, lo que es el tiempo psicológico o también llamado el tiempo subjetivo, que tiene que ver con la percepción subjetiva que yo tengo del tiempo. Y eso tiene ya que es muy relativo porque tiene que ver con mis deseos, con mi inconsciente, o sea, las esperas son muy relativas, o sea, para mí puede ser largo, puede ser corto, en función de las ansiedades que yo tengo, de lo que yo espero, de lo que pretendo, etcétera, etcétera, que es otra forma también donde entra a configurarse el tiempo. El segundo elemento dentro del campo social, o sea, fíjense entonces en el tiempo, ¿no? Bueno, ya lo hemos pasado, pero fíjense ustedes en el tiempo cómo ha configurado, cómo ha modificado su organización de trabajo dentro de la universidad y lo que es la gestión dentro de la universidad. ¿Qué afectaciones ha tenido estas diferentes formas de entender y comprender el tiempo, ¿no? Cómo lo han fragmentado, cómo puede fragmentarlo, cómo los ha afectado. ¿Alguien está hablando, perdón?
Hay un micrófono abierto, Marce. Adriana, me parece que tu micrófono, Adriana Maldonado, está abierto. Bien. Entonces pensemos, a ver, nosotros, aquí hemos visto el espacio. El espacio nos ha modificado totalmente, ¿sí? Lo que son las distancias, hay un nuevo concepto en la forma de interactuar y en la forma de relacionarlo, vamos a tener que asignarles nuevos significados y por ende nuevas significaciones a que el que no me saluda no es porque no me quiere, por ejemplo, ay, no me ha dado un abrazo, no me ha dado un beso, no es porque no me quiere, sino porque hay una nueva disposición y en los tiempos pasa exactamente lo mismo. Y las instituciones, que es un segundo elemento dentro del campo social, y que ya hemos visto el concepto nosotros de institución anteriormente, y las referimos aquí, ¿no? Al conjunto organizado de valores, normas, roles que pautan nuestros modos de intercambio en una organización social. Y que en este sentido decíamos en la clase pasada que vamos a entender como institución a la educación, a la familia, al trabajo, a la mujer, la infancia, la religión, la amistad, el estudiante, el ser no docente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos van pautando modelos sociales de comportamiento y de interacción. Por ejemplo, madre, hijo, hija, docente, alumno, alumna, jefe, empleado, empleada, etcétera, etcétera. A su vez, estas instituciones adquieren materialidad, que también lo hemos visto, ¿bien? ¿En dónde? En las organizaciones, en un marco, en un contexto, digamos, concreto, que es la organización, que también lo hemos visto y hemos dicho que es el marco de acción, digamos, de las instituciones. Por ejemplo, la familia Taboada, si se quiere, o la familia Shoka Taboada, ya que estamos en inclusivo, o la UNCE, ¿bien? Como, o sea, aquí está la materialidad de estas instituciones. Entonces, las organizaciones y los grupos, nosotros como organización, UNCE, o como grupos no docentes o estudiantes, ¿bien? Estamos atravesados por las instituciones sociales. Yo les ponía aquí el ejemplo dentro de la foto, de diferentes fragmentos dentro de la UNCE, como para que se vea cómo nos atravesaban la institución de educación, docencia, trabajo, mujer, etcétera, etcétera, como para mostrar que no hay ninguna relación entre nosotros, entre nosotras, entre nosotras en este momento que no esté fuera del contexto institucional. ¿Bien? Inclusive hasta la forma de interactuar en este momento dentro del Zoom que estamos teniendo está contextualizada en un marco institucional, porque en este momento no somos compas todos no docentes, sino que hay roles bien claros, docentes y estudiantes, ¿sí? Y se nota en la interacción, porque yo con muchos y muchas de ustedes tengo otro tipo de interacción y otro tipo de relación cuando me encuentro en el patio de la UNCE, cuando me encuentro en la fiesta del no docente, que este año no la vamos sí la vamos a tener, pero ¿cómo es? De manera virtual, creo que virtual, con protocolo. Encima protocolo y virtual. Bueno, fíjense, o sea, que también nos atraviesa, digamos, las instituciones en las cuales, y que va configurando nuestros modos de relación, por eso les decía, no está fuera de los contextos institucionales. Entonces, si nosotros queremos comprender los procesos de comunicación que se dan al interior de un grupo social determinado, tenemos que tratar de mirar o de visibilizar cuáles son las instituciones que nos están atravesando. Por eso les ponía justamente el caso de la UNCE, que son múltiples las instituciones que nos atraviesan, para comprender los procesos comunicativos que se dan entre los diferentes grupos que conformamos la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Tenemos que entender cuáles son las instituciones que nos atraviesan, cómo nos organizan y cómo nos pautan nuestros modos de interacción y nuestros modos de intercambio. Y aquí, o sea, no quiero ser redundante, pero pensemos
¿cuántos estudiantes o cuántas estudiantes denunciaban antes una situación de acoso, de violencia, antes del programa de género, por ejemplo? ¿No? Esas interacciones han tenido una nueva significación porque nos ha empezado a atravesar otra institución, que es la institución mujer, un nuevo concepto de mujer que se ha instalado, que configura otro rol, un rol diferente, que problematizaba el rol anterior, etcétera, etcétera. Entonces también ha ido visibilizando y ha ido modificando otros modos de interacción. En los 2 últimos años no sé si ha habido tantas denuncias de violencia como ha habido en estos últimos tiempos. Y tiene que ver justamente con las instituciones que nos atraviesan. Ahora, estas instituciones tienen materialidad entonces en marcos organizacionales concretos, ¿bien? Y la organización o el contexto organizacional pauta también nuestras relaciones desde 3 lugares. ¿Se ve aquí? El primero de ellos forma, por la forma de la comunicación, el contenido y la circulación, por los roles y por los estatus, y por las relaciones de poder. Por la forma, el contenido y la circulación de la comunicación, entendemos que cada organización, y la UNCE también por ello, determina los formatos comunicativos entre sus integrantes, es decir, entre nosotros. Y no solamente se refiere al formato escrito u oral, sino que tiene que ver con el estilo, con los usos, con las costumbres, con el tono, con la periodicidad, si los intercambios van a ser individuales o grupales, si nos reunimos en la biblioteca o en el Zoom de la biblioteca para hacer tal cosa, si vamos a charlar del tal tema y nos vamos a juntar en el bar. O sea, todo eso lo va definiendo la organización. Aunque parezca espontáneo, no lo es. ¿Bien? Siempre está definido desde la organización. O sea, como lo que les decía, la periodicidad, etcétera, etcétera. Y también el contenido está pautado, de qué se puede hablar y de qué no se puede hablar entre los integrantes. Si vamos a hablar de la tarea, si vamos a hablar de la relación, eso también está definido desde la organización. Por supuesto que hay situaciones de subversión, que uno habla de lo que no hay que hablar, por suerte, porque eso también habla de un indicador de salud muy importante. Pero siempre la organización te pauta, bueno, de esto, cuando dice, no, de aquí, en este contexto no se habla de esto no es para tratar aquí, esto lo tratamos en otras situaciones, te va marcando y te va pautando también. Por supuesto que uno se revela y habla de ciertas situaciones también. Y el contenido también va determinando la forma de interacción. Y cómo circula el mensaje, que ese es otro elemento. La circulación del mensaje va a estar en función, ¿bien?, de las, de las redes comunicativas que se van generando dentro de la institución. ¿Quién se entera de qué? ¿Cómo nos enteramos? ¿Cómo se baja línea? ¿Por qué yo sé unas cosas y el otro no sabe? ¿Yo por qué no me he enterado cuando los otros saben? Etcétera, etcétera. Y eso depende de 2 cuestiones, de las redes formales, pero también dentro de las redes de comunicación tenemos las redes formales, pero también las redes informales. ¿Bien? Y aquí sí hay que tener, bueno, si va a ser grupal, individual, etcétera, etcétera. Y eso también es importante tener en cuenta porque más allá de que haya cierta informalidad en la comunicación, la organización, ¿bien?, tiene menos control, pero sépanlo que no deja de tenerlo. Capaz que sea menor el control, pero siempre tiene algún tipo de control sobre esas redes informales. De hecho, muchas veces las autoridades o ciertos sectores o ciertas áreas utilizan las redes informales para instalar ciertos discursos o para instalar ciertos sentidos dentro de la organización. Eso también es importante reconocerlo. Y al revés también, para instalar y para averiguar.
Y para, ¿Y para qué, obtener perdón? información. Y para obtener información. Claro, para instalar algún tipo de información que se quiera hacer saber de manera informal, y también para obtener información de algún u otro tema. Tal cual. Tal cual. Lo que acaba de decir la Caro es muy valioso y aparte es una forma de tomar conciencia de que la organización no es que carece total control de las redes informales de comunicación, justamente las convierte en instrumentos. Claro. Bien. Es una forma, también es una fuente de información. Un termómetro si se quiere. Después tenemos los roles y los roles y estatus, digamos que es otra forma de estructurar también las interacciones o los intercambios comunicativos, si se quiere, dentro de la organización, a partir de las posiciones que cada uno de nosotros ocupamos dentro de la estructura de esa organización. Bien. El estatus determina un conjunto o la posición, estatus o posición es lo mismo. Determina un conjunto organizado de conductas y el rol es el modo en cómo cada uno de nosotros asumimos esa posición o ese estatus. Pero a su vez, esto es lo que tiene que quedar en claro, que esta forma de asumir el rol o la posición o el estatus, perdón, no solamente se realiza en función de la posición que la organización me ha otorgado, sino que se juega en función de la percepción que yo tengo de los otros integrantes de la organización y de las expectativas que tenemos en función de sus posiciones y estatus. A ver, por ejemplo, el rol de docente que jugamos o que yo estoy jugando en este momento no solo está en función del comportamiento pautado desde la UNCE, sino de las expectativas que yo tengo de ustedes en función de su posición de estudiantes y de su comportamiento. Es decir, yo a ustedes en este momento no los estoy mirando como mis compas no docentes, sino que los estoy mirando y tengo expectativas de ustedes en función de su rol de estudiantes. Pero a su vez, también son mis compañeros. Entonces aquí entran a jugar todo. No son solamente estudiantes en este espacio, sino que también son mis compañeros no docentes. Entonces, la forma de jugar mi rol no va a ser el mismo que yo estoy jugando con ustedes. No es la misma la previa que yo tengo con ustedes antes de dar la clase que puedo tener con los chicos de sociología, con los chicos de trabajo social, por ejemplo. ¿Bien? Se da de distinta manera y eso tiene que ver con la actuación del rol, con el ejercicio de mi rol. Por lo tanto, es cambiante, es dinámico, es flexible. Por supuesto, aclaremos, hasta cierto punto. No es que yo voy a hacer lo que se me dé la gana, ¿no? El margen, digamos, de flexibilidad está marcado por la estructura organizacional. Siempre hay una organización que va respaldando, que me va pautando las horas de clase, las horas de intercambio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ajá, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bien. Por lo tanto, el rol, digamos, es mirado en tres niveles. El de percepción del rol, expectativa del rol y actuación o acción. ¿Esto qué quiere decir? Que la interacción a partir de mi rol de docente está implicada con la complementariedad y el ajuste mutuo que yo vaya haciendo con ustedes en su lugar de estudiantes. Pero, eso en la teoría, pero no siempre se da así. Y ahí sobreviene el conflicto, cuando va a ver, pará, pero esta es de la biblioteca, y aquella de aquella, o sea, y yo la conozco porque yo he compartido en la fiesta, porque estaba en aquella, o sea, se vienen y se superponen y van generando situaciones de conflicto. El conflicto de roles tiene lugar cuando la percepción es ambigua, cuando la percepción del rol en sí misma es ambigua, o sea, ¿yo qué soy de ustedes? ¿Soy colega no docente? ¿Soy la docente en este momento?
ustedes cómo me ven a mí, etcétera. Entonces, todas estas percepciones del rol y de la expectativa que espero del otro, etcétera, te mando un mail, déjate joder, no me jodas con el trabajo práctico, te lo paso, te lo doy después, si somos colegas, si somos compañeros, nos vemos todo el día en la biblioteca, bueno, etcétera, etcétera. Fíjense cómo también se van generando ciertas situaciones de conflicto dentro de lo que es la interacción y dentro de lo que es la comunicación. Porque el rol no solo se juega en función de la interacción complementaria, donde espero que ustedes actúen como estudiantes, sino también del contexto en el cual se inscribe y en el cual se organiza. ¿Bien? Es clase, estamos en el patio de la UNCE, estamos en la fiesta del no docente, etcétera, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, ahora, el contexto de aislamiento social y preventivo. Pensémoslo ya no en nuestra relación de Marcela y ustedes, ¿no? Pensemos en la situación de aislamiento social y preventivo. No, sí, ya no estamos en distancia, estamos en aislamiento, ¿no? Como también se superponen otros roles para ustedes y para mí también, y que entran en conflicto, el rol de estudiante, rol de hijo, hija, con el rol de madre, con el rol de padre. O sea, se hace bastante dificultoso el interjuego con los demás. ¿Cuántas de ustedes o de ustedes están ahora con el hijo a UPA o diciéndole que tal tarea hace o vete poniendo la mesa que yo no puedo, que yo no termino la clase, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí nos hace un aporte interesante también. Ay, ¿qué pasa aquí? Ahí está. Goffman, que ya lo vamos a ver en el tema digamos, de los rituales, él plantea que todos nosotros, nosotras, en realidad somos actores, ¿bien? Y que somos actores que jugamos un rol en función de la máscara que nos toca ponernos en función de una situación determinada. Y esa situación él la denomina escena. Él utiliza, como ya les decía hace rato, la metáfora del teatro. El teatro de la clase, el teatro del examen, el teatro de la familia, y que cada uno se va poniendo una máscara en función del rol que nos toca actuar, y que nosotros como individuos o como sujetos o sujetas somos el conjunto de máscaras que poseemos para las diferentes situaciones. Bueno, ahora me pongo la máscara de estudiante, me pongo la máscara de compa no docente, me pongo la máscara de empleada de, etcétera, o de madre, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, bueno, las relaciones de poder. Las relaciones de poder dentro de la organización tienen que ver con los márgenes de libertad y de coerción, de obligación, que se juegan entre los diferentes actores en función del lugar dentro de la estructura organizacional y de la cultura organizacional. Y aquí sí nos vamos a detener un ratito, porque cuando veamos las lecturas micropolíticas vamos a ver y vamos a cuestionar el concepto de autoridad, porque el poder no solamente se despliega de la autoridad que tenemos dentro de la organización en la que estamos insertos, sino de la capacidad de generar o de promover o de imponer ciertas influencias dentro de la dinámica de la universidad. Los liderazgos también. Está muy relacionado. Tal cual, tal cual. Es que aquí entran a jugar los liderazgos. ¿Y qué tipo de liderazgos? Si son liderazgos que se despliegan a partir de una posición dentro de la estructura, o si son liderazgos informales que tienen que ver con la emergencia de determinadas situaciones, o cómo es visibilizado por determinadas circunstancias o situaciones dentro de la organización en la cual se está viviendo. ¿Bien? Que no es relativo... ¿Sí? Perdón. Y la intencionalidad también de líder, ¿no? Me parece. Por supuesto, por supuesto. Siempre hay una intencionalidad, nada es inocente, siempre hay una intencionalidad. Lo que pasa es que, bueno, hay que tratar de visibilizarla y tratar de entender y de comprender a dónde apunta esa... Me rebota el sonido, no sé por qué. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí.
Ah, bien, perfecto. No, porque a mí me rebota y no sé por qué. Bien. Entonces, claro, tiene que ver justamente con lo que decía la Caro, ¿no? O sea, cómo se van jugando esas diferentes situaciones y esos diferentes liderazgos, no solamente en función de la posición que ocupe dentro de la organización, sino de la capacidad de generar ciertas influencias y de los grupos que se van movilizando, porque aquí lo vamos a entender también en términos de grupos y de diferentes lógicas de acción que no siempre van a ser complementarias o unívocas dentro de la organización, que vamos a ir viendo cuando entremos a la lectura de las micropolíticas. Y en los rituales, esperen un segundo, que lo saquen. Ahí está, bien. En los rituales, bueno, y aquí es lo que les venía diciendo, ¿no? Con el que vamos a trabajar el tema de los rituales es con Goffman, que ya lo hemos citado varias veces. Él es un sociólogo, como ya les había dicho, representante del interaccionismo simbólico. Él lo que ha trabajado básicamente son las interacciones humanas, pero a nivel micro, es decir, él ha investigado la interacción cara a cara, analizando situaciones concretas de interacción. Y lo que plantea Goffman es que toda interacción humana, para este autor, ¿bien?, que utiliza la metáfora del teatro, donde, bueno, hay una escenificación, no es lo mismo la escena del examen, la escena de la clase, la escena de la familia, la del almuerzo, etcétera, etcétera. Todo este tipo de interacciones lleva implícito un ritual. Todas nuestras interacciones están ritualizadas para este autor. La ventaja, digamos, ¿para qué nos sirve? Es que los rituales permiten a los actores, a todos nosotros, seguir o mantener, si se quiere, una línea de acción. Por ejemplo, la de la clase. ¿Bien? Para mantener la línea de acción de la clase que estamos nosotros teniendo en este momento, tenemos que seguir nuestros papeles, tenemos que jugar nuestro papel y nos tenemos que complementar y tenemos que respetar el ritual de la clase. A ver, en este momento, ¿quién abre la pantalla? ¿Quién inicia? ¿Quién hace el saludo? ¿Quién abre con las primeras palabras? ¿Quién dice esto se graba, esto no se graba? Todo eso está ritualizado, absolutamente. Pensémonos en la presencialidad, cómo el inicio de la clase está marcado por el ingreso del docente al aula, la disertación, la escucha de los estudiantes, las preguntas, la respuesta. ¿Quién marca el inicio de la clase y quién marca el final de la clase? ¿Bien? Que por lo general es el docente. Dice, bueno, listo, se terminó, se acabó. ¿Bien? Todas estas marcas están ritualizadas. Y estos rituales están definidos en un marco organizacional, en este caso de la UNCE. ¿Bien? La ritualización en la comunicación humana hace referencia, para Goffman, a lo que es el trato social. Cuando hablamos de rituales, hablamos aquí de trato social, de podernos entender, de podernos comprender y de poder convivir con el otro. Por eso hablamos al trato social. Y el trato social son ni nada más ni nada menos que los usos y costumbres que nosotros tenemos en diferentes momentos de la interacción humana. El ritual viene a ser, y aquí lo tienen citado en la diapositiva, el conjunto de comportamientos, ¿bien?, que han perdido su significado primario e instrumental y han adquirido una función simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la reverencia, el bajar ¿cómo se llama?, la cabeza para saludar, de sacarse,
tienen originalmente un significado o de defensa, o de no me mates, o de quiero vivir, etcétera, etcétera. Y el día de hoy, pensemos nosotros en la época de los romanos, ¿no? Cuando el César hacía el pulgar para abajo, tenía un significado concreto que era el de matar al gladiador y eso, Dai, muy bien, Talga, cortar el cogote. Y hoy, este es un ritual que lo quiero que veamos después, y sin embargo, hoy significa está todo mal, ¿sí? Claro. O sea, ¿cómo? Por eso dice, el ritual es algo que inicialmente cuando se originó tenía una función instrumental y que hoy tiene una función simbólica, tiene un significado que todos, todas, todos entendemos. Bien. Por lo tanto, digamos, el comportamiento ritualizado o el ritual funciona como signo, tiene un significado para los interactuantes, para nosotros. Y eso elimina la interacción, elimina la ambigüedad en la interacción. Si vos me saludas, te hago un dedo para arriba, te levanto la mano y te saludo, o te hago una cabeza para abajo, o sea, vos me estás entendiendo qué es lo que te estoy diciendo, no necesito decírtelo con palabras. Hay situaciones que no necesitamos decirlas con palabras porque tienen un significado compartido, convencional, etcétera, etcétera. ¿Para qué me sirve a mí digamos, el ritual, ¿no? ¿Para qué estamos llenos nosotros de rituales? Lo primero que nos dice Goffman es que al convertirse en signo, ¿bien? Al convertirse en un signo, ¿qué significa? Que tiene un significado y que tiene que ser compartido por nosotros. O sea, si yo me voy a otra cultura, me voy a los japoneses y no saludo como ellos, o sea, no respeto los rituales, evidentemente vamos a andar mal. ¿Bien? O sea, es un signo convencional. Ay, mierda. Ahí está. Es un signo convencional compartido por determinado grupo. O sea, ¿y para qué me sirve a mí? Lo primero que te dice Goffman es que desactiva la agresión. ¿Por qué? Porque el no saber cómo actuar o el qué decir pone en tensión. O sea, cuando yo llego a una situación, o sea, me paro, me siento, saludo, no saludo, espero, levanto la mano, no levanto, etcétera, etcétera. Cuando uno no sabe cómo actuar, genera tensión. Y esa tensión genera o conductas agresivas, o conductas de huida, o conductas de rechazo, etcétera, etcétera. Cuando no compartimos el mismo ritual, cuando no lo comprendemos, cuando no entramos. O sea, el hecho de yo llegar a un lugar y que digo, bueno, llega a la oficina, lo que estaba hablando la Dai al principio, que retomaba el ejemplo que yo les daba. Llega a una oficina y el ritual del desayuno, y yo no lo respeto y no voy, ¿bien? Es leído como una agresión, como quién se cree que es esta, que ha venido a qué, se hace la qué, por qué, etcétera, etcétera. Todas las significaciones, ¿no?, que se van desprendiendo a partir de no respetar ciertos rituales. Entonces, conocer el ritual es muy importante porque justamente desactiva eso. Porque yo ya sé cómo tengo que actuar y cómo tengo que comportarme, y sé que cuando me dicen hora del desayuno, ya sé que tengo que ir. Hora del descanso, ya sé que tengo que ir. Hay que bajar al patio para tal cosa, sé que tengo que ir. O sea, bien, o sea, es como que entiendo la lógica de esos rituales dentro de mi comunidad o dentro de mi grupo social de pertenencia. Y por supuesto que facilita la cohesión, porque los interactuantes, o sea, cada uno de nosotros tenemos una línea de acción que seguir. Sé qué esperar del otro, sé lo que el otro espera de mí, y no respetar ese ritual es leído también como una agresión o como un desprecio. No sentarme a desayunar con ustedes. O sea, tiene una lectura, ¿sí? Y ojo, también lo podemos hacer a propósito, no me junto, no voy, no esto, no hago los trabajos, no, etcétera, etcétera. O sea, también tiene un significado que puede ser
intencional, a propósito, como para, porque uno también utiliza, uno también rompe o una también rompe ciertos rituales para mostrar cierta desaprobación. ¿Cuántas veces ustedes no han respondido un saludo, no han respondido algo que tiene que ver con el trato social para mostrar cierto disgusto? O sea, todos los días te saludo con un beso. Hoy te saludo de lejos. ¿Bien? Esa ruptura del ritual también está ritualizada porque es mostrar cierto desagrado o cierta desaprobación. Entonces, les quería mostrar y compartir con ustedes. Sigo compartiendo pantalla, ¿que no? Sí. Sí. Bien. Espérenme un segundito, les quiero mostrar algo. Esperen. No, esto no. A ver, esperen. Esta escena. Fíjense esta escena. Ay, mira. Porque nos gusta. Bien, ahí va. Ah, no, lo acabo de silenciar, no sé qué. Ahí está. Ahí va. ¿Se ve ahí? Sí. No se escucha. No se No se escucha. escucha, Marce. Tienes que activar arriba, te dice compartir es. ¿Qué tengo que hacer? Decime qué tengo que hacer. A ver, poner video. Y yo lo escucho perfecto, pero no sé por qué ustedes no. Arriba tienes la barrita de que dice ver opciones, una negra. Tienes que apretar y poner compartir sonido de pantalla, de computadora. A ver, fíjate si puedes. No, tienes que salir del video. Ah, salió todo. Y bueno, porque no sé. La falta de experticia. Segundito. ¿Dónde tengo para...? A ver, more. No, pause, no. En compartir. ¿Se escucha? Sí. Voy a decirlo ya. Sí. En sí, y cómo el rompimiento de ciertos rituales genera ciertas situaciones de incomodidad, de agresión o de huida. En la escena concreta, ¿ustedes conocen la película de Whiplash? No. ¿No? Es de antología, o sea, No. es un peliculón, se la recomiendo para que la vean, porque la verdad que da mucho gusto verla, porque es la historia, digamos, de un estudiante que quiere entrar en la orquesta máxima de su escuela, que tiene todo, renombrada,
ultra renombrada, y todo lo que implica el sacrificio para participar de dicha encuesta, no, perdón, de dicha orquesta, y todos los rituales con los cuales tiene que cumplir ese estudiante para poder formar parte de... Y en la escena, bueno, y en la escena que vemos no tiene que ver en sí con ¿cómo se llama? Con la orquesta en sí, sino que es el ritual específicamente de una cita o de un encuentro de una pareja. Y dentro de esa cita está el ritual de la ruptura, pero el protagonista, digamos, o una de las protagonistas, en este caso la de la chica o de la mujer, no está preparada. ¿Bien? ¿Por qué no está preparada? Evidentemente hay dos rituales diferentes, porque ahí tenemos el protagonista varón que tiene un ritual de la ruptura diferente, donde él vamos viendo donde él es el único que habla, que él dice por qué tenemos que romper, por qué se tiene que acabar, y él hace preguntas y él solo se responde a las preguntas, y donde la protagonista queda en silencio, y recién después puede asumir cierto protagonismo y dar respuesta, pero donde para la chica hay una ausencia de trato social por parte del joven, digamos, porque no la deja hablar, porque él solo infiere, él solo responde, etcétera, etcétera, y ella no puede decir ni hacer nada solamente hasta último momento. Y esa ausencia de trato social, digamos, en esta escena, es evidenciada, digamos, o es vivida, mejor dicho, por la protagonista, como una ofensa. ¿Y cómo lo remarca? Retirándose del campo, retirándose del lugar que le toca interactuar. Y en este sentido, esperen un segundito, aquí, el ritual como trato social es un sistema. Es un sistema porque en el sentido en que funciona como un modelo normativo, es una norma que estructura nuestros intercambios sociales, y por lo tanto es un código. Y lo que les quería mostrar en la escena anterior es cómo cuando no hay un sistema normativo compartido, se produce la tensión, el conflicto, la ruptura, que puede desencadenarse de muchas maneras, con la agresión, con la huida, con la defensa, etcétera, etcétera. Entonces, como signo, digamos, tiene una significación particular, pero siempre en una situación específica, y que sirve para esa situación y no para otra. A ver, por ejemplo, si a ustedes los hago callar, cállense que yo sigo hablando, o sea, este es un ritual donde está permitido dentro de lo que, o es una intervención que está permitido dentro de lo que es el ritual de la clase. Un ejemplo que a mí me gusta dar mucho, y que lo uso bastante en clase, porque además lo he vivenciado, si tengo un grupo de estudiantes que está rindiendo un examen, que está escribiendo sus hojas, yo me acerco al banco, le levanto la hoja sin pedirle permiso y le puedo leer, o le reviso la mochila, y eso no es leído, ese signo dentro del contexto de examen tiene una significación diferente a cualquier otro contexto donde puede ser leído como violencia, como atropellamiento, etcétera, etcétera. Entonces, como lo que le quiero mostrar es que los rituales constituyen un signo que son específicos de una situación determinada. Y nos sirve, o sea, y hay muchos signos rituales porque nos dan cierta pertenencia al grupo social del cual formamos parte, ¿sí? Inclusive la vestimenta, el distintivo, la campera o la chomba o la no sé qué, o el buzo que se hace en las promociones, por ejemplo la promoción del 2020 de la escuela de la escuela del bilingüe, forman parte del ritual. No cantarlo, no tenerlo, también te excluye de esa situación o de ese grupo social. O cantar el himno, o cantar un cántico de una hinchada, por ejemplo. Entonces,
nos permite a nosotros el reconocimiento del otro y ser reconocidos. Y además, formar parte del ritual implica que aceptamos formar parte de esa relación. Desde el saludo, la mirada, la sonrisa inclusive, puede ser un signo de deferencia, ¿bien? Para manifestar respeto, consideración, para reconocer el estatus del otro. También podemos utilizar signos rituales para mantener ciertas distancias, ¿bien? Cuando yo quiero mantener, bueno, hasta aquí llegas, hasta aquí no, o levantarme para recibir a alguien también es un signo ritual que significa cierta deferencia. Marcar la apertura o el cierre de un encuentro también está ritualizado. Y aquí, bueno, pero vamos a fracasar, sí, estamos fracasando. Vamos a ver si con este video tengo más éxito. A ver. Espera un segundito.